Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a continuar con esta serie de videos. Vamos a hablar de los sistemas dinámicos de segundo orden. Como pequeña introducción, esta forma que se ve acá, esta función de transferencia se la denomina como una forma estándar de un sistema de segundo orden, donde sigma se denomina como atenuación, que lo vamos a ver más adelante. Omega sub n es la frecuencia natural no amortiguada de este sistema y z pues llega a ser el factor de amortiguamiento relativo del sistema. Bueno, por otro lado, las raíces en el numerador de este sistema, que pueden ser uno o 2, se los conoce como ceros. Y las raíces que están en el denominador se los conoce como polos, que son la parte más crítica a analizar, la parte que más mayor información del sistema nos va a dar en estos sistemas de segundo orden. También por otro lado, cabe recalcar que esta clasificación de la respuesta del sistema de segundo orden se la va a analizar en cuanto a una entrada a escalón unitario, como habíamos visto en el anterior video, la entrada por impulso, escalón unitario, y la de la zampa. Pero aquí solamente lo vamos a ver en escalón unitario. Esto para determinar la posición de sus polos, que como les dije, los que más información nos dan en el plano complejo S. Ahora, dependiendo del factor de amortiguamiento que tengamos, pues vamos a analizar en varios casos, ¿no? Un caso subamortiguado, cuando se tiene polos complejos conjugados en la parte real y negativa. Luego los críticamente amortiguados, donde son polos reales puros negativos o doble polo, subamortiguado, polos reales puros negativos y diferentes, y luego otro adicionales, ¿no? El oscilatorio y el inestable. Acá vemos, ¿no? El subamortiguado cuando el factor de amortiguamiento está entre 0 y 1. Críticamente amortiguado cuando tenemos el factor igual a 1 y sobreamortiguado cuando pues es menor que 1. 1 es menor que el factor, perdón. Oscilatorio cuando es 0 y inestable cuando es menor que 0. Bueno, algunos tipos de respuestas que nos vamos a topar a lo largo del análisis de estos sistemas de segundo orden, pues por ejemplo, una respuesta exponencial convergente que en algún punto va a converger. Eso sucede cuando pues por lo general son dos polos negativos que tenemos en la parte real y con parte imaginaria cero. También se puede tener un cero en la parte real negativa. Bueno, esta es la función estándar de un sistema exponencial que en algún punto convergente en infinito, pues va a converger al valor a, que en este caso en la simulación yo lo di 5. Bueno, la forma uno menos alfa de t, que es esta de acá, pues corresponde a un sistema de primer orden básicamente, pero si se quiere asemejar o se quiere ya relacionar con los sistemas de segundo orden, pues eso parece. Esto es en los casos que se tiene un sistema sobreamortiguado cuando alfa es mayor a 1 o críticamente amortiguado. Acá ambos dan este tipo de respuesta que en algún punto convergen, pero tienen una diferencia. En el críticamente amortiguado pues se llega más rápido al valor deseado que en el sobreamortiguado. Su conversión es más lenta. Otro tipo de respuestas que vamos a ver pues son la exponencial divergente, pues cuando solamente se tiene un polo en la parte real. Y bueno, esta es una forma no estándar de la función que podríamos relacionar. En este sistema de segundo orden, la respuesta divergente aparece cuando el coeficiente de amortiguamiento es menor que cero y los polos están en el semiplano derecho en la parte real positiva, como lo habíamos visto en las anteriores diapositivas, ¿no? En esta, como les estaba explicando. Esto significa que el sistema pues es inestable. Luego, sin ya dar muchas vueltas, otros dos tipos de respuestas que igual es común que vayamos a verlas son la respuesta inversa, cuando solamente se tiene un cero y está en la parte real, pues esta tiende a tener una curva hacia abajo y luego converger en algún punto. Y la respuesta más común que vamos a encontrar cuando es un sistema, cuando es una respuesta oscilatoria amortiguada, esto va a suceder cuando tenemos dos polos en la parte negativa real y pues conjugados en la parte imaginaria. Este es el tipo de sistemas que más que todo nos vamos a topar, y esto es cuando se tiene un caso subamortiguado, cuando está el factor de amortiguamiento entre 0 y 1, como les había comentado. Por otro lado, tenemos un sistema oscilatorio. Esto sucede cuando se tienen dos polos en la parte imaginaria y pues cuando el factor de amortiguamiento es cero, pasa esto por lo general y pues se tiene alguna frecuencia natural no amortiguada, ¿no? Por poner algún valor, yo lo puse 2, ¿no? Y oscila entre el valor de 2 y bueno, es un sistema que no converge en ningún punto.
Ahora, en cuanto al análisis de los sistemas de segundo orden, pues este es un sistema de segundo orden estándar, ¿no? Un diagrama de bloques que se ve de forma estándar. La salida, la entrada, hallas la función de transferencia, pues si tú desarrollas esto, llegas a esta ecuación de acá, que esta es la ecuación que en un principio les había mostrado, ¿no? Les dije que es la forma estándar de un sistema de segundo orden. Vamos a analizar uno de los casos, tal vez el más importante, el caso subamortiguado. Recuerden que estos análisis lo estamos haciendo con una entrada escalón al escalón unitario. Entonces esto quiere decir que R de S es igual a 1 sobre S, como lo habíamos visto en el anterior video. Ahora acá hay un nuevo parámetro que vamos a conocer, que es omega sub D, que es la frecuencia natural no amortiguada por la raíz de 1 menos z al cuadrado. Esta frecuencia omega sub d se denomina la frecuencia natural, pero esto ya es amortiguada. Para que, bueno, aquí les digo, los de cálculo, ¿no? Que vamos a analizarlo con una entrada de escalón unitario. Por lo que podemos volver a escribir esta ecuación de acá como esta de acá, CDS, que ya solamente es la salida, ya conocemos la entrada. Esperaríamos que así fuese la salida. Al nosotros desarrollar esta ecuación de acá, recuerden que seguimos en el dominio de Laplace, pues podemos desenglosar en esto, que ya es más amigable si revisan sus tablas para hacer la transformada inversa de Laplace, ¿no? De acá se tiene de este primer factor, de este segundo factor, las transformadas. Ya si tú lo unes, pues 1 sobre s solamente es 1, esto es este factor, ya está, perdón, separado, la exponencial, y esto es este factor de acá. Bueno, después se llega a esta ecuación en el caso subamortiguado, que ya está en el dominio del tiempo y es válida para todo tiempo igual o mayor que cero. Otro caso es el caso de la respuesta críticamente amortiguada, ¿no? Donde ya z nos da igual a 1. Acá recuerden, el z era entre 0 y 1, el valor del factor de amortiguamiento. Es z, no el signo, pero se conoce como factor de amortiguamiento. Ahora, si los dos polos de la función de transferencia son casi iguales, el sistema se aproxima mediante 1 críticamente amortiguado. Para también el análisis para una entrada de escalón unitario, pues se tiene esto, ¿no? Se desenglosa de esta manera. Bueno, ya de otra forma se hacen los cálculos, pueden hacerlo para que nosotros al aplicar la transformada inversa de Laplace y pasar al dominio del tiempo, pues tengamos este tipo de ecuación que es más sencilla, ¿no? Pero esto es para un tiempo igual mayor que cero también. Y en el caso del sobreamortiguado, que en este caso los dos polos son reales negativos y diferentes, entonces, como les había mostrado, ¿no? Uno arriba del otro, arriba abajo. Para una entrada de escalón unitario también se lo va a analizar, que es 1 sobre s, pues ya de esta forma se lo desenglosa, ¿no? También estos cálculos pueden hacerlo, yo lo he sacado de la bibliografía de Ogata y pues se llega a este tipo de ecuación que es muy similar, ¿no? Solo que acá estamos dependiendo, ya, no es algo, no son iguales, pero son similares. Bueno, acá es una imagen donde ya las tres formas que habíamos visto hace un momento, el subamortiguado entre 0 y 1, el factor de amortiguamiento, acuérdense de eso, el críticamente amortiguado cuando es 1 y el sobreamortiguado cuando es mayor que 1. Acá están las gráficas con diferentes factores de amortiguamiento, el 0, 1, 1 y mayor que 1. Si se dan cuenta, cuando está entre 0 y 1, pues la gráfica tiende a oscilar, oscila, oscila. Mientras menor, más cerca sea a 1 el factor de amortiguamiento, pues este tiende a oscilar menos. Pero ya si se dan cuenta, cuando es igual a 1, pues este, como les decía en un principio, ¿no? La gráfica tiende a llegar a la amplitud en algún momento, tiende a ser convergente, converge. Cuando es mayor que 1, de igual forma en cierto punto va a converger, pero si se dan cuenta el tiempo de convergencia es mucho más elevado. Esta es la recta del tiempo y pues es más tiempo le toma en llegar a la conversión, a converger a la función. Ahora, algunas definiciones de las especificaciones de respuesta transitoria.
En la práctica, el desempeño de un sistema de control se evalúa en el dominio del tiempo y los sistemas que almacenan energía pues no responden de forma instantánea, ¿no? No es real que de una se ponga en el set point o en el valor que tú querías. Siempre presentan una respuesta transitoria ante una entrada o perturbaciones, siempre tiende a oscilar algo. Se suele usar una entrada de escalón unitaria para analizar el comportamiento porque es el más fácil de generar y suficientemente drástico conociendo esta respuesta. Se puede calcular la respuesta a cualquier otro tipo de entrada, sí, pero es más común el escalón unitario y el que más se usa. Para comparar estos sistemas se adopta una condición inicial estándar, que es el en reposo cero para la salida y sus derivadas en cero. La respuesta transitoria normalmente muestra las oscilaciones amortiguadas antes de llegar al estado estacionario, que ya es un estado estable, ¿no? Esto es una curva de respuesta con una entrada a escalón unitario de un sistema de segundo orden. Este es este de acá, el subamortiguado, perdón, que está entre cero y uno el factor de amortiguamiento. Algunos parámetros que vamos a analizar son el tiempo de retardo, TD. Ahorita les voy a mostrar qué significa cada uno. Tiempo de subida, TR, tiempo, tiempo pico sobre elongación y tiempo de asentamiento, TS. Ahora, yendo punto por punto, el primero, el tiempo de retardo TD, es el tiempo que tarda en que la respuesta alcance por primera vez el 50% de su valor final, que en este caso hemos supuesto que es uno. Si se dan cuenta, por acá ya podría decirse que es el 50%, ¿no? Bueno, 0,5 lo pusieron, es la mitad del valor. Luego el tiempo de subida, TR, que es el tiempo para que la respuesta pase de un porcentaje bajo a un porcentaje alto del final. Cuando es un sistema subamortiguado pasa de 0 a 1. Cuando es un sobreamortiguado es de 10 a 90, que es este tiempo de subida, TR, que acá. Todo el tiempo desde 0 hasta 100, en este caso, ¿no? Lo está tomando, que podría decirse que es un sistema subamortiguado, porque tiende a oscilar y está entre 0 y 1. Luego el tiempo pico, TP, es el instante en el que la respuesta alcanza su primer máximo sobreimpulso. TP, el primer sobreimpulso antes de que termine de oscilar o llegar al TS, que es el tiempo de asentamiento, este tiempo TP. Por otro lado, la sobreelongación máxima, MP, es la diferencia entre el máximo valor, el máximo pico que llega y el valor final expresado en porcentaje del valor final. Indica la estabilidad relativa del sistema. Es este porcentaje de acá, antes de que se estabilice, cuánto es lo máximo que llega, qué valor de sobreelongación. Esto es adimensional, se lo expresa en porcentaje. Luego el tiempo de asentamiento, TS, que es el tiempo para que la respuesta permanezca dentro de una banda de tolerancia. Eh, Va a seguir oscilando hasta en un tiempo infinito que nunca vamos a llegar, pues ese va a llegar a converger totalmente, pero va a haber un tiempo en el que ya estemos oscilando muy cerca al set point o al valor que queremos, entre más menos 2 o más menos 5%, que ya son sistemas aceptables, y este tiempo cuando se lo llega pues también se lo analiza. Depende de una constante de tiempo dominante en el sistema. Ese tiempo TS llega a ser esto, antes de que se llegue a ese valor de tolerancia del 2 o 5%, como les dije. Es este tiempo de acá. Una vez visto esas definiciones, ahora los sistemas de segundo orden y especificaciones en la respuesta transitoria. Vamos a ver cómo se obtendría el tiempo de subida, el tiempo pico, la sobrelongación máxima, el tiempo de asentamiento del sistema de segundo orden mediante la ecuación básica, ¿no?, que teníamos en un principio de un sistema de segundo orden ya en el dominio del tiempo. Bueno, se supone que el sistema es subamortiguado, ¿no?, ya que tiende a tener las oscilaciones, sube, baja hasta en algún punto converger. Eso quiere decir que nuestro factor de amortiguamiento está entre 0 y 1. Ahora, con el tiempo de subida, ¿qué pasa? Pues si nosotros esta ecuación lo igualamos a 0, o sea que en algún punto vas a llegar al set point, ya estamos hablando de que le hemos dado un 1, pues se desenglosa en esta ecuación.
de donde al hacer cálculos y al de ordenarlo, pues llegamos al TR, a despejarlo, que es pi menos sigma, esta la nomenclatura de acá, sobre omega sub d, o la frecuencia natural subamortiguada, ¿no? Que habíamos visto. Despejando este valor, pues tiene que ser el arco tangente de la frecuencia natural amortiguada por el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural sin amortiguar, solo la frecuencia, ¿no? Si tú graficas esta parte de acá para sacar este ángulo, pues se tiene, ¿no? Que es el cateto opuesto sobre la adyacente, despejando tienes este arco tangente. De aquí es que sale esta ecuación. Y esta pues ya lo conocemos, ¿no? De un principio que lo estábamos viendo, donde la frecuencia natural amortiguada es la igual a la frecuencia natural sin amortiguamiento por estas de ahí. Por otro lado, el tiempo pico, TP, pues esto se hace derivando, derivas la ecuación y lo igualas a cero. Al tú igualar a cero, pues puedes despejar esta parte de la función que es seno de omega sub d por el tiempo pico. Ahora nosotros, como el tiempo pico corresponde al primer sobreimpulso, el primer tiempo pico, que puede ser como es oscila, sube, baja, y al tratarse de una función senoidal, pues va la primera oscilación es cero, luego pi, luego 2 pi, 3 pi. Nosotros lo que queremos saber es el tiempo pico del primer sobreimpulso. Por ello es que cogemos pi, ¿no? El primer impulso. Entonces de acá despejando se tiene que TP es igual a pi sobre omega sub d. Omega sub d sigue acá la función que es la frecuencia sin amortiguar por 1 menos el factor de amortiguamiento. Por otro lado, la sobreelongación máxima MP. Esta sobreelongación máxima representa el tiempo pico y el O en tiempo TP, que el que vimos ese dato, pi sobre omega sub d. Por tanto, se puede describir esta ecuación de esta forma, ¿no? Donde la sobrelongación máxima es la salida menos 1 en el tiempo pico. Si tú desarrollas todo esto, pues llegas a esta función donde tienes que la exponencial menos factor de amortiguamiento z sobre la raíz de 1 menos z al cuadrado, ¿no? Por pi. Entonces estos valores ya tú lo puedes calcular y al multiplicarlo por 100 pues lo tienes en el valor de porcentaje, como les decían, es un valor adimensional. También si el valor final, c en un infinito, de la salida no es la unidad, o sea que nunca llega al valor seteado, entonces se necesita utilizar otra ecuación para hallar este factor, que es esta, ¿no? La salida del tiempo pico menos la salida en algún tiempo infinito sobre la salida en algún tiempo infinito. Ahora el tiempo de asentamiento TS, que igual partimos de la ecuación que conocemos, ¿no? Que se me tapó un poco. Partimos de esa ecuación, la desarrollamos, llegamos a esta ecuación que es válida para tiempos mayores iguales que cero. Les repito, esto está en la bibliografía de Ogata de sistemas de control moderno. Acá vamos a analizar ya dos puntos nuevos que no conocíamos, que son las curvas envolventes, que al hacer este desarrollo, pues aquí tienes una curva envolvente, esto y estos dos valores que salen de acá. Si tú los desarrollas, salen de acá estas dos curvas que, bueno, pues te indican en qué punto ya está llegando a converger la función de transferencia. Esta velocidad de caimiento de la respuesta transitoria depende de la constante de tiempo, 1 omega sub n. El tiempo de asentamiento TS, por otro lado, depende del factor de amortiguamiento, que es Z. Si es ligeramente amortiguado, pues TS es grande, ¿no? El tiempo de asentamiento. Moderadamente amortiguado, llega a ser un poco menor. Y sobre amortiguado, pues el tiempo de asentamiento eh, aumenta de nuevo por un inicio lento en la respuesta. Para un rango entre 0 a casi 1, pues el criterio del 2 y del 5% de TS sería igual a
4, que es 4 veces tau, ya el factor que les dije, la constante de tiempo, perdón, ya llega a ser, en el 2% es 4 veces tau, perdón, es 4 sobre z omega sub n. Para un criterio del 5%, el tiempo de asentamiento es 3 sobre z omega sub n. El TS mínimo ocurre aproximadamente cuando z está entre el... Perdón, el TS mínimo es cuando z vale 0,76 para el criterio del 2% y 0,68 para un criterio del 5%. Se esperaría estos valores. Por, para valores grandes de z, el t se aumenta casi de manera lineal. Si esto aumenta, pues el tiempo de asentamiento t se va a ir aumentando. También existen discontinuidades en las curvas teóricas porque un pequeño cambio en el factor de amortiguamiento z pues puede producir un salto en el valor ts. Bueno, eso es todo por este video. Les voy a traer ejercicios y tal vez simulaciones en un próximo video. Gracias. Si no están suscritos, suscríbanse, me ayudan mucho. Y dejen un like para que pueda seguir yo subiendo videos.